¡No vas a sacar! ¡No! Bastante malo. ¿Dónde está la K? ¿Dónde está la K? En un momento clave de su carrera artística, Matilde Pérez tuvo esta visión. Las luces del aeropuerto se prendían y se apagaban, creando un juego visual que la deslumbró. El mismo juego visual que la llevó a convertirse en una de las máximas exponentes del arte cinético a nivel mundial. Pero no todo fue fácil. Matilde Pérez dedicó toda su vida a desarrollar una obra que tardó décadas en ser cabalmente comprendida. El mismo día que Matilde Pérez nace, fallece su madre. Tras una infancia libre pero solitaria en el campo, su padre la matricula en un internado de monjas. A los 5 años dije, yo soy pintora Irante. Pero es grotesco, una niña chica no tiene idea de esas cosas. Yo no he visto pintar a nadie en mi casa tampoco. No tenía ni papá ni nadie pintor. Cuando yo entré a los 15, 16, 17 años, dije, bueno, ya tengo que ser pintora ahora, pues tengo que estudiar. Y ahí entré a Bellas Artes, de cabeza entré. Y este es solo el comienzo del artista. Mucho camino le queda aún por recorrer. Un camino que ella ni siquiera sospecha a dónde la llevará. Termina la Segunda Guerra Mundial y el arte renace en Europa. Comienzan a llegar a nuestro país los aires renovadores de posguerra. Los artistas jóvenes buscan nuevos referentes. Crece la necesidad de ampliar los horizontes en los que han sido formados y se mira entonces a las vanguardias europeas. Por eso es tan importante el aporte ahí, en ese caso, de Ramón Vergara Grés, que instala incluso una especie de militancia y de fórmula de cómo tenía que ser este arte abstracto. Había una utopía detrás de esto, es decir, no vamos a hacer la abstracción ni la geometría de otras partes, sino la que se ha generado en el continente. Bueno, esto se va, si bien es una opción identitaria, se va tornando también en una especie de zona límite y de callejón sin salida, y va a haber varios artistas que después van a preferir definitivamente trabajar por su propia cuenta. En esta obra, Matilde Pérez pone el énfasis en los motivos geométricos. Avanza desde el diseño hacia el movimiento, anunciando así la dirección que tomaría su arte. Es el comienzo, todavía incipiente, de una producción artística que será cada vez más abstracta. No me siento llamada, me siento obligada. Distinto, son dos palabras bien distintas. La pintura abstracta la sentí yo muy niñita, muy al comienzo, casi diría, porque no puedo decir tampoco que fue tan milagrosa la cosa, ¿ves? Pero en fin, el hecho que me gustaba el abstracto por lo simple, por la falta de motivaciones especiales. Porque lo otro con Resca eran enseñanzas, pero fijas, el lapicito aquí, la cosita acá, la cosita. Y a todo otro no, bueno, ya. Si se iba bien y si no se iba, se quedaba nomás, ya ahí nomás. Cuando Matilde Pérez ha alcanzado cierto reconocimiento artístico y académico, recibe una beca para estudiar en Francia. Ella está casada con su antiguo profesor de dibujo, el destacado ilustrador Gustavo Carrasco, con quien tienen un hijo. Partir implica dejar a su familia en Chile y aventurarse en un futuro incierto para su vida y obra. No fue nada simpático el puntito ese. Pero yo dije que yo me iba, y me iba nomás. Yo se lo dije para mí es vital, porque o yo hago este viaje
o me quedo para tonta para el resto de mis días. Porque yo necesito estar en un ambiente cultural a otro nivel. Y entonces ahí intervinieron mis amigos y todo, y le dijeron a Gustavo que se calmara, que no importaba, porque yo no era cosa que me iba a tan diaria a divertir en otros lados, sino que yo iba a estudiar de veras. Y fui a estudiar de veras. Yo estaba muy contento, orgulloso de eso. Mi papá no estaba tan contento, claro. Pero, digámoslo, por mi lado, a lo mejor yo no dimensionaba que más el tiempo era un tiempo largo, pero incluso para ella me contaba, fue importante que recibir apoyo mío, digamos, porque una de sus preocupaciones justamente era partir sola. En una época que no era muy común, me imagino que una señora, aunque fuera artista, casada con un niño, dijera, me gané una beca y me voy fuera de Chile 1 año y medio. Digamos. No ha sido fácil, oye. Sobre todo que a uno la quieren tener como mamacita señora, cuidando sus cosechitas chicas. Yo no tuve más que un hijo nomás. Y no quise tener más tampoco, porque no estaba para dedicarme a cuidar niñitos. Matilde Pérez se encuentra con los amigos y con el circuito de artistas que están en torno a Marta Colvin y no se siente para nada cómoda. Entonces en algún minuto Marta Colvin le plantea, bueno, ¿qué es lo que quiere aquí en París? Y Matilde Pérez le dice, mira, yo quiero geometría, como ella. De hecho, en la entrevista seguro que aparece ese rasgo tan marcado de ella. Entonces le dice, ya, vamos a ir a una inauguración de una exposición de Víctor Vasarely. Y van a la inauguración de la exposición de Víctor Vasarely, y ella en ese minuto no se pudo encontrar con el artista, pero sí se encontró con su hijo. Y a través del hijo, Ibaral, ella establece un contacto para poder ir a visitar a Vasarely, que vivía a las afueras de París. En Francia, Matilde confirma su interés en la abstracción y en el arte geométrico, pero además descubre las luces y el movimiento que puede producir el color. La obra no debe ser necesariamente pintada sobre tela. Otros soportes pueden servir mejor a su inquietud artística fundamental, la representación del movimiento. Precisamente el objetivo buscado por los artistas cinéticos. Los maestros de maestros ahí, pues. Pero lograr entrar con ellos no fue nada fácil, oye, porque no le dan a uno las cosas en bandeja. O las encuentra, las consigue, o no las tiene nunca. Entonces cuando yo vi que estaba con este problema y que me iba a encontrar volviendo igualita a lo que había salido de Chile, dije, no, esto no puede ser. Ella el año 61, en medio de esta búsqueda que fue muy rápida, pero teniendo ella las cosas muy claras, se conecta con el grupo que estaba inmediatamente trabajando con Víctor Vasarely y forman el grupo GRAV, es decir, un grupo de investigación de artes visuales que estaba asociado directamente, que era la primera generación de artistas entre los que estaban varios latinoamericanos y por supuesto nuestra Matilde Pérez está en ese grupo, junto a Cruz Diez, a Jesús Soto, Julio Leparc. Es decir, hay una efervescencia en ese minuto que también es bastante fundacional y ellos establecen en ese momento la fundación de este grupo bajo el ideario de la geometría, bajo el ideario de la investigación óptica y también derivando poco a poco en la investigación cinética. Todos ellos están en un periodo de búsqueda, están empezando, no sabemos cuál va a ser el resultado. Ella tenía que haber jugado, y jugó si se quedaba o volvía. Y jugó por volver, porque acá también tenía su marido, tenía su carrera, era docente en la escuela, no tuvo la audacia de haberse quedado.
me hubiese quedado, porque ayer ofrecieron la posibilidad de renovar la beca, o la invitación, lo que fuera. Y de algún modo mi mamá, en esa opción, mi mamá, es que un tema, hasta el día de hoy, creo que un tema clásico y no tan bien resuelto en nuestra sociedad, que es el rol madre, esposa y profesional, digamos. Cuando ella regrese a París con la idea de buscar materiales, nuevos materiales, ingresarlos a la obra de arte, dejarla bidimensionar el plano y transformarse en un arte que juegue con 3 dimensiones, no avanzando lentamente hacia la escultura y agregando notas de movimiento y de luz, hace que el grupo la rechace y ella opta por marginarse. Por ejemplo, eso amarillo ahí tiene que tomar las mismas fuerzas todos los años. Ella expone en el mes de octubre y sale una crítica en donde se dice, en síntesis, el crítico Antonio Romera comenta: las obras que está realizando Matilde Pérez dan pie para efectivamente que la gente se burle del arte contemporáneo. Entonces, está claro que no comprendió nada de lo que Matilde Pérez traía, y además Matilde Pérez, es súper interesante, traía la buena nueva. Casi se desmayaron, pero yo buena parte seguí insistiendo. Y ellos quedaron solos, pues. Al final el grupo ese quedó solo como alambre pelado. Bueno. No, si todas las cosas en la vida cuestan, y todas cuestan conseguirlas y llegará. Todo es difícil. Los años 70 y 80 representan tiempos duros para el arte en general, pero para Matilde es especialmente difícil. Por un lado, su arte cinético no le permite vivir de su obra. A la vez, pierde su trabajo en la Universidad de Chile y la estabilidad económica que ello implica. Sin embargo, Matilde sigue produciendo. Mientras afuera dominan los tonos grises de la dictadura, su taller no para de girar en torno a las luces brillantes y los colores puros. Hacia los años 70, el arte de Matilde Pérez era contrarrevolucionario. No tenía mensaje. Había todo, ¿cierto?, un afán de tener un tipo de arte que fuera mucho más de vocación pública, más evidente, más explícito. Matilde Pérez no estaba en eso. Entonces, había una sospecha ahí ya de carácter ideológico.